Tenemos un nuevo tema y hoy lleva por título la problemática del suicidio cultural. Desde luego que se trata de una palabra fuerte, por lo que evoca, por lo que nos hace pensar. Y es bueno que siga siendo fuerte porque eso hace que frente a una sociedad que muchas veces no alcanza a valorar la vida, la valore y ayude a quien en un momento dado pues esté pasando por un momento de dificultad. Dicho esto, me voy a referir con esta expresión suicidio cultural a la pérdida de valores en una nación o conjunto de naciones determinadas, como si perder un valor fuera ganancia, como si perder un valor fuera sinónimo de desarrollo económico, político o social. Cuando yo escucho que alguien de X país aplaude que se deje de ser lo que hizo grande a ese país, pues no me parece que encaje en otra cosa que no sea el suicidio cultural, el ir contra uno mismo, el ir con aquello que te permitió desarrollar y tener las comodidades o posibilidades que ahora tienes. ¿Por qué habría que avergonzarse, por ejemplo, de las grandes catedrales europeas cuando expresan lo mejor de la cultura? Y cuando digo lo mejor de la cultura, me refiero a ciudades enteras que se volcaban por tener un lugar en común. Cuando digo lo mejor de la cultura, me refiero a los desafíos que gracias a la inspiración de esas catedrales fueron superados en cuestiones de ingeniería y de arquitectura. ¿Por qué rechazar lo propio? ¿Por qué avergonzarse de lo que no hay motivo de vergüenza? Yo me acuerdo que de niño a mí me llamaba mucho la atención que en alguna clase de historia, no en todas, pero sí en una que tengo muy presente, se empezaba explicando, bueno, y durante estos años, sí, la iglesia tenía las universidades, pero ya luego evolucionaron, se quitó y pudimos ir hacia adelante. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué es una buena noticia que se hayan perdido universidades? ¿Por qué sería una evolución pasar de una institución que las favorecía a un contexto político que muchas veces no encontró los recursos materiales para sostenerlas? Con esto no estoy diciendo que los valores sean o deban entenderse sin contexto. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en la separación iglesia y Estado. Nunca he estado a favor de que se fusionen ni se confundan, porque creo que cuando no se marca una sana distancia, pues aparece el fanatismo y en el peor de los casos el fundamentalismo, ante el que debemos de estar siempre en alerta máxima. Pero se puede la sana separación entre la iglesia y el Estado sin que por ello se rompa el diálogo y la colaboración de ambos, pero no una colaboración en sentido de corrupción, en sentido de conveniencia, sino más bien poniendo sobre la mesa el bien común. A mí me llama mucho la atención y en positivo que en muchos países, sobre todo de África, se está dando una verdadera colaboración basada en el bien común entre los gobiernos y el aporte que la iglesia da, por ejemplo, en cuestiones de salud o en cuestiones de educación. Ver a estas dos instancias, cada una en su lugar y con su identidad, colaborando para que África crezca desde el punto de vista económico, pues a mí me parece un buen trabajo en equipo. Todo esto para volver al punto. Un país que reniega de lo que ha sido su proceso histórico,
no me refiero a los errores o a la parte delictiva. Obviamente estas dos cosas, pues sí, siempre serán motivo de vergüenza, pero sobre todo motivo de lección para que no se vuelvan a dar. No hablo de eso. Todo proceso histórico tiene sus puntos negativos. Todo proceso histórico tiene injusticias que no deben de repetirse y que incluso en el momento actual deben ser reparadas, ¿no? Dentro de lo que en derecho llamamos lo materialmente posible, sino a lo que sí fue bueno, a lo que sí tuvo fundamento, a lo que sí llevó a un gran desarrollo. Por ejemplo, muchas veces se utiliza en el contexto de la Revolución Francesa, 1789, o sea, siglo XVIII, a los grandes personajes de la Ilustración. Y entonces se antepone a estos personajes de la Ilustración versus el pasado donde había sacerdotes profesores, ¿no? Y entonces pareciera que la Ilustración salió de la nada y que incluso aparece como agua y aceite con lo que otras generaciones, digamos, identificadas con el cristianismo habían hecho. Y se olvida que para que existieran filósofos de la Ilustración, pues tuvo que existir espacios académicos que fueron iniciados en el entorno de la Universidad de Bolonia y de tantas otras auspiciadas por la Iglesia. No estoy diciendo con ello que todas las ideas de la Ilustración encajen con el pensamiento católico. Algunas, como por ejemplo la búsqueda sincera de la libertad, es así, pero incluso en lo que pueda haber antítesis, no se habría tenido esa generación ilustrada si la iglesia en su momento no lo hubiera permitido, no lo hubiera desarrollado. Entonces, si bien es cierto que de la ilustración surge la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que luego con el paso de los siglos nos van a llevar a la formulación de los derechos humanos, y que eso de suyo es bueno, de suyo expresa una evolución, un depurar costumbres que no por costumbres eran necesariamente buenas, pero que no pueden mostrarse como la superación del cristianismo, porque sin el cristianismo no habrían existido. Sin el cristianismo no tendrían ese sustento que les da legitimación, o sea, en el colectivo social que se acepte esta realidad. Entonces, a mí no me parece una evolución, ni un desarrollo, ni un motivo de aplauso cuando se pierde de vista la raíz. Por ejemplo, en el caso concreto de España, que a mí me parece una de las grandes reservas culturales del mundo, pues el desarrollo de España, antes Hispania, no puede entenderse fuera del desarrollo del cristianismo. Es decir, las instituciones civiles se fueron dando a la par de las instituciones religiosas. Y eso no significa, desde luego, que todo español sea católico, por supuesto que no. La Constitución española, bien redactada, por supuesto, con su profundidad, al igual que todas las constituciones modernas, admiten la libertad de creer o de no creer. O sea, nadie está diciendo que porque se afirme que España se desarrolló a la par del cristianismo, se esté afirmando que todos lo sean o que todos tengan que serlo. No, yo creo que la sociedad es libre de creer en lo que cada uno quiera. Sin embargo, el hecho de decir pues, que cada uno crea lo que quiera no quita, ¿sí?, que los puntos fuertes del desarrollo de Europa y de muchos otros países vinieron precisamente del empuje que daban sus convicciones religiosas. Claro, habrá quien argumente, pero también a la par de la convicción religiosa ha habido un pensamiento retrógrada, ha habido la exclusión de la mujer, ha habido la falta de oportunidades, incluso ha habido la manipulación de la religión para fines contrarios a ella misma. Pero cuando surge esto, mi comentario es el siguiente: el hecho de que haya un mal médico no anula la importancia de la medicina. El hecho de que haya un mal abogado o una mala abogada
no anula la importancia del derecho, de tal forma que la ignorancia que en ciertos momentos de la historia, en el contexto del mundo occidental, que es al que me estoy refiriendo en este video, el hecho de que esa ignorancia haya cohabitado, por decirlo de alguna manera, o haya sido compañera de generación de los valores de la fe, que se volvieron bellas artes, que se materializaron en bibliotecas, catedrales, pero también en una voz fuerte para impulsar la justicia social, la integración de los pueblos. En América, esa misma fe fue la que motivó las primeras leyes de protección a los pueblos indígenas. El hecho de que se haya dado esa, digamos, línea en paralelo no anula el valor cultural, más bien lo motiva para erradicar esa ignorancia que efectivamente ha coexistido y que sigue estando presente, pero que no responde al hecho de que la identidad del país haya sido obstáculo, sino más bien a que esa identidad pues tiene que ir generando los programas educativos, económicos, políticos, sociales que respondan a esa ignorancia que viene como un agregado no deseado. Por ejemplo, yo tengo mi cuerpo sano y entra un virus, el problema no es mi cuerpo, el problema es el virus, ¿no? Entonces, en ese sentido, el problema no es la fe, sino el virus de la ignorancia que le afecta, como también lo hace en el deporte, como también lo hace en la política, como también lo hace en la dimensión económica, ¿no? Y le podemos poner otros nombres. En resumen, lo que quiero decir en este comentario, que he tratado que sea lo más breve posible, es que el mundo occidental necesita superar, o mejor dicho, evitar el suicidio cultural. ¿Y qué es el suicidio cultural del mundo occidental? El olvido de sus raíces filosóficas, teológicas y jurídicas. Filosóficas porque nos remonta al entorno de Atenas y a estos primeros intentos, sobre todo en la línea de los socráticos, de desarrollar la ética entendida no como un peso que nos aplasta, sino como la clave para ser verdaderamente feliz. Porque el fin de los socráticos no era simplemente portarse bien, sino que sabiendo evitar el mal se alcanzaba la felicidad, no la que es barata, no la que se nos ofrece hoy y que puede durar un fin de semana o que puede durar unas horas, no, la felicidad completa. Y eso nos viene de este pensamiento filosófico que hay que saber trasladar a las nuevas generaciones, precisamente para que, además de tener conocimientos digitales, inteligencia artificial y todo lo que implica, también haya una buena gestión de las emociones, una verdadera capacidad de respuesta y de madurez para enfrentar los problemas. La dimensión teológica, reconocer los aportes de la cultura judeocristiana. Si hubiera algo que reclamar frente a este tema, no es la cultura judeocristiana, sino las distorsiones que se han hecho de esta. Entonces, no es erradicar la cultura judeocristiana que nos da fundamentos lógicos, que nos abre a la ciencia, sino erradicar más bien los intereses que la han distorsionado y erradicarlos de la única forma éticamente válida, que es la educación, que es el ofrecer contenidos de calidad. Y luego la línea jurídica con toda la tradición del derecho romano, pero más que el derecho romano, porque ese se queda, digamos, encerrado únicamente en los siglos de duración del imperio, yo hablaría más bien del derecho latino, ¿sí? Porque evidentemente el derecho latino mantiene un buen equilibrio entre el derecho positivo, que son las leyes diseñadas por los seres humanos y que también son necesarias, pero al mismo tiempo el derecho natural, que como lo dije en otra intervención, es bueno en el sentido que nos ayuda a no perder la noción de la realidad para quedarse únicamente en la percepción. El derecho natural no defiende la percepción, sino la realidad en sí misma. Entonces, cuando Occidente valora estos tres elementos que le han llevado a sus momentos de mayor fuerza, como por ejemplo el siglo de oro español,
la revolución industrial, o por ejemplo en el caso de México, el periodo del milagro mexicano de 1940 a 1968, todos esos valores que han permitido un porcentaje de desarrollo, muchas instituciones que actualmente tenemos y que pertenecen a esos picos de éxito, pues vienen de las veces en que estas tres raíces se han no solamente aceptado, sino que se han desarrollado, se han actualizado. Porque, repito, no se trata de caer en una postura de izquierda extremo, de derecha extrema, o de un conservadurismo asfixiante, como tampoco de un liberalismo que no conoce horizontes. No, no. Se trata precisamente de ese equilibrio que nos viene de estos tres elementos, ¿no? La filosofía, la teología y el derecho. Por lo tanto, y con eso termino, digamos, un segundo punto de conclusión, no hay que pelearse con lo que nos funciona, no hay que pelearse con lo que nos ha llevado a enfrentar positivamente las dificultades. Si yo soy bueno contando historias, ¿no? Desarrollando esta disciplina o esta forma, ¿no? de explicar, ¿por qué me tendría que pelear con habilidad y talento? ¿Por qué tendría que ver como una buena noticia la pérdida de esa habilidad y talento? Cuando es contra uno mismo, es suicidio. Entonces, cuando la cultura se alegra de perder lo que le ha hecho grande, cuando la cultura se alegra de tener déficit de lo que le puede salvar, pues es un contrasentido. Y esto es lo que muchas veces vemos en ciertos aspectos, como por ejemplo la cultura de la cancelación, la cultura de la muerte o el querer trastornar la bioética para llamar bien pues a lo que ciertamente no lo está, cuando antes existía esa claridad. Claro, el decir antes tampoco significa que todo en el pasado haya sido una maravilla. Como una muestra tenemos la Segunda Guerra Mundial, que fue terrible y que no tiene nada de positivo o de rescatable. De manera que no es volver a lo de antes, no es volver al pasado, pero sí al fundamento. ¿Y cuál es la diferencia entre pasado y fundamento? Que los que buscan la obsesión por el pasado se les olvida que no todo estaba bien, caen en el reduccionismo. El que olvida el pasado se sale de la realidad, vive en un mundo paralelo que se imagina. Pero el que va al fundamento no corre ese riesgo porque la raíz de la cultura occidental es pasado, presente y futuro. Tiene los tres tiempos y por lo tanto no hay ese riesgo de quedarse atrapado. Y la tercera conclusión es que para evitar el suicidio cultural es necesario reaprender lo que ha dado origen al mundo occidental como propuesta en un mundo diverso, desde la perspectiva de un fomento, por ejemplo, de las 7 bellas artes, del no dejar que los estudiantes se encuentren con ambientes que frustren sus capacidades, que no les permitan eh, pensar más alto, pensar por encima, pues una cultura que muchas veces ofrece migajas cuando podría lanzar propuestas a lo grande. Es como, digamos, tener un tesoro escondido, que todo mundo sabe en dónde está, pero que por alguna razón nadie se toma la molestia en ir por él, ¿no? Entonces, me parece que este es el momento actual, repito, no es ir al pasado, es ir a la raíz, que son dos cosas totalmente diferentes. Ir al pasado y quedarse en él no lleva a nada, pero ir a la raíz te da la fuerza para construir cosas nuevas en el presente, para generar cambios, para cuestionar ciertas costumbres, pero sin perder el sentido de esa crítica. Porque muchas veces la crítica es el cambio por el cambio, sin pensar que ese cambio, en vez de avanzar, pueda hacer retroceder. O sea, el cambio per se no es necesariamente una buena noticia. Para que lo sea, tiene que evitar la problemática del suicidio cultural. Para que lo sea, tiene que ir a la raíz y dejar de avergonzarse de la raíz, que no solamente es una cuestión, como digo, religiosa,
sino también filosófica y teológica. Y es que cuando conoces a una persona, ya para terminar ahora sí, que integra estas tres, pues te das cuenta que son las personas exitosas, pero las verdaderamente exitosas. Cuando digo verdaderamente exitosas, me refiero que en una misma persona coinciden varios elementos. ¿Sí? Por supuesto que la parte material importa mucho, pero si solo tiene la parte material, no es éxito, porque vivirá con depresión, vivirá sin saber qué hacer. ¿Cuántas personas, lamentablemente, han recurrido al suicidio, no obstante una buena posición económica? Entonces, el verdadero éxito es, sí, lo material, por supuesto, todos tenemos derecho a una vida digna, a realizarnos, el dinero es un medio, pero para que sea éxito verdadero, se tiene que complementar de una serie de cosas no materiales, que son más bien cualidades, como por ejemplo saber enfrentarte a la tristeza, saber ilusionarte por un proyecto. Cuando se va dando todo esto, entonces hay un éxito verdadero. Y eso es, digamos, el aporte que tienen estas tres ramificaciones cuando se evita por cultura de la cancelación, por no tener la información suficiente, cuando se logra evitar ese suicidio cultural. No hay que pelearnos con lo que nos ayuda a ser mejores. No hay que pelearnos con lo que nos motiva a levantarnos cada día. No hay que pelearnos con lo que funciona. No hay que pelearnos con lo que nos cuestiona. Y esto es lo más importante. Las raíces filosóficas, teológicas y legales nos cuestionan. Y si dejamos que nos cuestionen, pues no estaremos aplaudiendo lo que no hay que aplaudir, sino que podremos ir más allá y entonces muchos de los problemas que tenemos ahorita del sinsentido de la sociedad se irán superando. Yo realmente soy optimista con las nuevas generaciones porque veo que a diferencia quizá de la mayor parte de integrantes de otras generaciones, los que vienen llegando sí quieren conocer lo que ha hecho grande Occidente, si quieren conocer lo que le ha permitido y no porque con ello pretendan encerrarse y olvidar la gran riqueza de Oriente. No olvidemos que gran parte del elemento religioso viene de Oriente, ¿no? Entonces, el hecho de que las nuevas generaciones busquen esta identidad occidental es también para abrirse a las demás culturas y descubrir ese potencial que muchas veces, y esto es triste, ha llegado incluso a ser ridiculizado. Yo creo que no hay cosa más triste que ver cómo una ciudad que ha tenido, vamos a decirlo así, como sello cultural su fe, pues no la da a conocer, sino que más bien o la oculta o incluso la ridiculiza. Eso habla de decadencia y de esa necesidad de no ser negativo, no nos vamos a quedar en la decadencia, hay que ir más allá, de tal forma que cada ciudad redescubra el aporte que ha tenido estas tres ramificaciones y un sano orgullo para promoverlo, para verlo, sí, claro, con cuidando, pues que no se distorsione, que no se excluya, pero es que no es exclusión ser fiel a uno mismo, no es exclusión reconocer cómo en el desarrollo de nuestras ciudades y de nuestra historia el elemento filosófico, teológico y jurídico, pues no son un motivo de vergüenza, son más bien un motivo de decir, hemos podido llegar a eso y sigue siendo un motor. Entonces no tiene ningún caso descartar ese motor y así poder generar pues una cultura que evolucione, que se desarrolle, pero desde la identidad que evita perder el rumbo y al no perderlo poder llegar a la meta. Pues hasta aquí esta reflexión, este comentario que no busca caer en una situación triste, sino más bien descubrir el potencial perdido y en positivo relanzarlo respondiendo a lo que la realidad actual nos pide y que es volver a la raíz para tomar fuerza y tener futuro desde el momento presente.